Buenas noches para todos. La actividad a exponer es sobre la actividad número 2 sobre finanzas públicas, presentado por Julián David Gómez Guataquí, Yamile Pérez Mesa y quienes habla Rubén Fernández Benavides Tintinaco. Introducción. Bueno, pues en el presente trabajo permite observar los elementos básicos sobre lo que interviene en las finanzas públicas, la planificación estatal y el presupuesto público, los ingresos públicos y los gastos públicos dentro de un territorio. Objetivo. Pues el objetivo en cuanto a ello es exponer la estructura de las finanzas públicas de un Estado. Los objetivos específicos pues, es identificar los conceptos y definiciones de las finanzas públicas, analizar la estructura de las finanzas públicas, interpretar la importancia de las finanzas públicas de un Estado. Primeramente lo que es el presupuesto público. Como definición colocamos que el presupuesto público es un instrumento de gestión financiera que asigna de forma eficiente y eficaz los recursos públicos según la disponibilidad de los fondos estatales. Esto con el fin de asignar correctamente los recursos hábiles para el uso municipal o estatal. Básicamente son aquellos recursos que llegan del gobierno, ya sea hacia el gobierno de manera municipal, eh, departamental, etcétera, son esos recursos que son utilizados para poder cubrir una necesidad pública, ya sea, por ejemplo, lo que es luz eléctrica, lo que es alumbrado, cualquier tipo de servicio público que se preste en la ciudad o municipio, son usados este tipo de presupuestos o recursos públicos. Estos presupuestos son utilizados para la manutención, para el arreglo, para mejoramiento, para añadir cosas nuevas, diferentes servicios, diferentes productos, de manera que esto pueda beneficiar de manera directa a los ciudadanos o a las personas que están en dicha sociedad. Esto también nos ayuda a establecer los límites de gastos durante el año fiscal. El presupuesto público, como bien sabemos, es un instrumento, como dice al principio, y ese instrumento es útil para poder ver ese límite de gastos durante un año o un periodo de tiempo fiscal por cada una de las entidades del sector público y los ingresos que los financian, acorde con a la disponibilidad de los fondos públicos, a fin de mantener un equilibrio fiscal. Otro, Otra definición que podemos encontrar del presupuesto público es que, como bien saben, es un instrumento clave para ayudar a conocer a dónde van los ingresos producto de pago de impuestos, tasas, tarifas, y también útil para poder tener en cuenta en qué se utilizan esos ingresos por la explotación de nuestros recursos naturales y para descubrir los motivos de endeudamiento del Estado. Funciones de las actividades presupuestales del Estado. Es un componente esencial de la gestión gubernamental que implica la planificación, asignación y ejecución y control de los recursos financieros públicos. Planificación financiera. El Estado debe elaborar planes estratégicos y programas de acción a mediano y a largo plazo que reflejen las prioridades y metas del gobierno. La función presupuestaria se encarga de traducir estas políticas en términos financieros y asignar los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades planificadas. Asignación de los recursos. El proceso presupuestario implica determinar cuántos recursos se asignarán a cada área o programa gubernamental. Esto se hace considerando las prioridades nacionales, las necesidades de los ciudadanos y la disponibilidad de los fondos. Ejecución del presupuesto. Una vez aprobado el presupuesto, debe ser ejecutado para financiar las actividades programadas. Esto implica la implementación de proyectos,
la contratación de personal, la adquisición de bienes y servicios de acuerdo a la partida presupuestaria que se haya establecido. Control financiero. La función presupuestaria también involucra la supervisión y el control de cómo utilizan los recursos, de cómo se utilizan esos recursos. Se lleva a cabo un seguimiento constante para asegurar que los fondos se gasten de manera eficiente y de acuerdo con las partidas presupuestarias que estén aprobadas. Rendición de cuentas. La actividad presupuestaria también está relacionada con la rendición de cuentas ante los ciudadanos y los órganos de control. Los órganos deben informar regularmente sobre cómo se están utilizando los recursos y qué se está logrando en cuanto a los objetivos establecidos. Redistribución de la riqueza. A través de la asignación de recursos, el presupuesto puede ser utilizado como una herramienta para redistribuir la riqueza y reducir desigualdades sociales. Los programas de bienestar social y las inversiones en áreas menos desarrolladas suelen ser parte de esta función. Estabilidad macroeconómica. La actividad presupuestaria también se relaciona con la estabilidad macroeconómica. Los presupuestos equilibrados y con déficits controlados son importantes para mantener la salud financiera del país, evitar impactos negativos en la economía. El estímulo económico. En el momento de recesión o crisis económica, el gobierno puede utilizar sus actividades presupuestarias para implementar políticas de estímulo, como aumentar el gasto público con el fin de reactivar la economía. Financiamiento de los servicios públicos. El presupuesto financia servicios esenciales como la educación, la salud, la infraestructura y la seguridad pública, que son fundamentales para el bienestar de la sociedad. Las funciones de la actividad presupuestal del Estado abarcan desde la planificación, la asignación de los recursos hasta la ejecución y control financiero. Todo en el propósito de lograr objetivos gubernamentales y satisfacer las necesidades de la sociedad. Presupuesto, plan de desarrollo y coherencia macroeconómica. Se refiere a un plan financiero y estratégico que el país o una entidad gubernamental u organización establece para promover el crecimiento económico, el bienestar social, la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. Este presupuesto suele estar vinculado a un plan de desarrollo que puede abarcar varios años, que establece metas y objetivos específicos en áreas de cómo la infraestructura, la educación, la salud, la inversión en la tecnología, la reducción de pobrezas, entre otros aspectos. La coherencia macroeconómica es la alineación de las políticas económicas en un país para asegurar la estabilidad y el equilibrio en la economía. Esto incluye aspectos como la política fiscal, que es el manejo de los ingresos y el gasto público, la política monetaria, que es el control de las ofertas de dinero y las tasas de intereses, la política cambiaria, que tiene que ver con el manejo de las tasas de cambio, y otras políticas que están relacionadas. La coherencia macroeconómica es esencial para evitar desequilibrios que puedan llevar a la inflación, al desempleo, al endeudamiento excesivo y a otras crisis económicas. Un presupuesto y plan de desarrollo debe de ser coherente con las políticas macroeconómicas del país para asegurar que las metas y objetivos establecidos en este plan de desarrollo sean financieramente viables, sostenibles en el largo plazo.
Esto implica que el presupuesto asignado a los diferentes sectores y programas deban estar en línea con la capacidad financiera del país y no generar desequilibrio fiscal que pueda afectar la estabilidad económica. Un presupuesto o plan de desarrollo y la coherencia macroeconómica son conceptos interrelacionados que buscan garantizar que los planes de crecimiento y desarrollo de un país financiera y económicamente sean viables y que las políticas implementadas conduzcan a un equilibrio y estabilidad económica. Aquí vamos a hablar sobre el presupuesto de rentas y recursos de capital, que son los recursos que recibe una entidad territorial durante la vigencia fiscal correspondiente para cumplir los planes y objetivos de acuerdo a la Constitución, leyes y normas específicas como son los ingresos corrientes capital, contribuciones fiscales, rentas para fiscales, ingresos de los establecimientos públicos, ingresos por fondos especiales, como lo dice este autor, en los cuales hablamos de una clasificación de presupuesto de rentas y recursos de capital, en los cuales se clasifican de la siguiente manera. Primero, pues se habla de unos ingresos corrientes, que habla de tributarios, impuestos directos e impuestos indirectos. No tributarios, tasas, multas y contribuciones, participación en la plusvalía y transferencia. En el segundo sería recursos de capital, recursos de balance, en los cuales están divididos en tres. El primero sería superávit fiscal, cancelación de reservas, venta de activos. En el segundo sería recursos del crédito, que están divididos en dos, crédito interno y crédito externo. En el tercero sería rendimientos por operaciones financieras. Cuarto sería diferencial cambiario. Quinto, excedentes financieros. Sexto sería donaciones. Y el último, que sería otros ingresos de capital. El tercero habla de fondos especiales. El cuarto, contribuciones para fiscales. Y el quinto, ingresos de establecimientos públicos municipales, en los cuales vamos a hablar de ellos, de algunos. Ingresos corrientes, que son los tributarios, impuestos directos e indirectos. Directo, capacidad de pago del contribuyente de las personas natural o jurídica, el cual está el predial unificado, circulación y tránsito sobre tasa ambiental. Indirecta, otros autores como industria, comercio, avisos y tableros de delineación urbana, espectáculos públicos con destino al deporte y a la cultura, sobre tasa a la gasolina y plusvalía urbanística, en los cuales se ven reflejados en los municipios. Ahora vamos a hablar sobre lo departamental y nacional. Departamental, pues son el impuesto al consumo de cerveza, sifones, refajos, licores, vinos y operativos, que sería indirecta. Nacionales, impuestos de renta y complementarios, que sería directa, impuestos al valor agregado al IVA, impuestos de timbre nacional y contribuciones especiales, que sería indirecta. No tributarios, prestaciones de servicios públicos, explotaciones de bienes o servicios, transferencias que no corresponden a impuestos. Seguimos con recursos capitales. Recursos capitales habla de recursos de balances, superávit fiscal, cancelación de reservas y ventas de activos. Recursos del crédito, rendimiento por operaciones financieras, diferencial cambiario, excedentes financieros de establecimiento público, utilidades de empresas industriales y comerciales del Estado, donaciones, otros recursos de capital. Ahora hablamos de fondos especiales, que son los ingresos establecidos por la ley por la prestación de un servicio público específico, el cual es un fondo especial de salud y seguridad, como por ejemplo los municipios en el nivel nacional, superintendencias, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Ministerio de Salud, Comisión de Regalías y Ministerio de Ambiente.
Hablamos sobre unas contribuciones parafiscales e ingresos de los establecimientos públicos, que son las contribuciones parafiscales. El decreto 111 de 1996 en su artículo 29 define, son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley que afectan a un determinado y único grupo social o económico y se utilizan para beneficio del propio sector. Hablan de unos ingresos de establecimiento público, rentas propias corresponden a todos los ingresos corrientes que recaudan los establecimientos públicos, excluyendo los aportes y las transferencias del municipio. Por otro lado están recursos de capital que corresponden a todos los recursos de crédito interno y externo, con vencimiento de mayores de un año, los recursos del balance, los rendimientos de las operaciones financieras y las donaciones. Por ello se habla, por otro lado, de la clasificación y definición de presupuesto de gastos, que es el presupuesto de ingresos y gastos en la entidad territorial según las condiciones y reglas sobre las cuales se va a ejecutar. Entre ellas está el primero, que es el funcionamiento, que están los gastos de personal, gastos generales y transferencia. En el segundo estaría servicio de la deuda. En el primero estaría una deuda interna o una deuda externa. Entre ellos, en la deuda interna estaría la amortización, intereses. Y la deuda externa sería la amortización e intereses también. Tercero, inversión, que sería la formación bruta de capital, gasto público social.